Muy bien, bueno, empecemos entonces. Vamos en honor al tiempo avanzando un poco. Simplemente contarles, las personas que no me conocen, mi nombre es Álvaro Rodríguez, soy coordinador de inteligencia de trabajo para American Call Center. American Call Center es una empresa que, bueno, ya tiene 20 años en el mercado ecuatoriano, sobre todo, reconocido acá. Y, bueno, a la fecha estamos con 950 posiciones operativas, ubicados estratégicamente en las dos ciudades principales del Ecuador, que son Quito y Guayaquil, y más de 25 clientes activos. Dentro de los principales servicios o la cartera de productos que nosotros a la fecha venimos manejando, pues es el servicio de Call y Contact Center. Nos especializamos muchos años en esto y no deja de ser una tendencia, todavía es muy utilizado y bueno, damos servicios de implementación de todo tipo de campañas, ventas, cobranzas, encuestas, actualización de datos y demás. En cuanto a procesos de back office, también manejamos logísticas para entregas y también nos encargamos de realizar desarrollo a la medida de software o necesidades muy particulares que nuestros clientes nos demandan para manejar las interacciones con sus usuarios. En cuanto a consultorías, pues consultorías relacionadas a procesos de contact center como tal, implementación de estos puntos de contacto en clientes que desean manejarlo de forma in-house y no manejarlo con un outsourcing, pues también procedemos a dar consultorías en este tipo de procesos. Y bueno, ya tenemos 2 años aproximadamente trabajando en la parte de Business Intelligence, avalados por herramientas para este tipo de manejo, pues directamente lo digo, estamos trabajando con Verint en la parte de Speech Analytics, y parte de lo que vamos a ver hoy justamente está relacionado a la explotación de este tipo de herramientas que como he venido escuchando en el transcurso del día, en toda la jornada, muchas personas, y coincido con todos, la tecnología, pues por sí sola no hace nada, por detrás está apalancada por una metodología y el humano termina siempre siendo una parte muy importante en este aspecto. Ahora, solamente para complementar esa primera parte, en términos de manejo de información a través de Speech Analytics, ya de forma automatizada por el gran volumen que llegamos a manejar en un momento determinado, me gusta siempre compararlo con esta gráfica que tenemos acá, que es la de un iceberg, ¿no? A través de un monitoreo tradicional, de un monitoreo generado por humanos, pues sabemos que tenemos limitantes de tiempo, limitantes en cuanto a volúmenes. Por ahí, en el mejor de los escenarios, estamos logrando cubrir un 5% de una muestra que realmente es muy poco representativa y muchas veces terminamos sesgando nuestras acciones de mejora hacia temas que no son al 100% relevantes cuando ya lo empiezas a analizar por volumen. Entonces, justamente debajo de ese iceberg es donde se encuentran los insights, lo que realmente el cliente está pidiendo, necesitando, y en términos de atención, pues de cómo deberíamos de manejarnos de cara al usuario final. Simplemente para recalcar eso un poquito. Con respecto ya a la metodología en sí, nosotros venimos trabajando en American Call Center en incorporar una metodología a cada uno de los clientes que trabajan en todas las verticales de negocio, llámese cobranzas, llámese ventas, llámese atención. Pero centrándonos en esta parte de Customer Experience, pues hemos diseñado un modelo que parte del comportamiento de agentes top. Justamente por eso el título de la charla un poco va relacionado a modelos con impacto en la experiencia del usuario. Y es que a partir de lo que se conoce en psicología como la imitación, estamos todo el tiempo tratando de ser iguales a otra persona, se lo vemos en redes sociales todos los días, en el TikTok, todo el mundo bailando el ritmo del momento. Entonces, eso también tratamos de replicarlo un poco a la parte profesional y que ese comportamiento o esa imitación, que muchas veces es voluntaria o involuntaria, acá pues sea totalmente guiada a través de unas buenas prácticas que previamente nosotros levantamos. Bueno, escogemos primero los agentes top, los que consideramos que tienen un excelente índice tanto de tiempos de atención, el NPS, muy conocido por todos, del cual hemos venido hablando toda la mañana del día de hoy. Espacios en silencio, que bueno, la herramienta como Speech Analytics nos permite justamente hacer una detección del tiempo que el cliente y el asesor por separado manejan espacios en silencio también. Eso nos habla de qué capacidad tiene el chico o qué habilidades tiene en cuanto a conocimientos, y si se está tardando mucho y dejando mucho espacio en blanco es porque quizás le haga falta algo de refuerzo. Pues, y 2 indicadores
que nosotros a la interna medimos y que lo extraemos a partir de las interacciones con los clientes, que le conocemos como el índice de satisfacción automática o ISA, y un índice de calidad que me genera una nota o una evaluación del chico de forma automática a partir de una plantilla. Con todos esos componentes, una vez que ya logramos analizar, logramos determinar cuáles son los benchmarks y hacia dónde vamos, entonces diseñamos este modelo, lo replicamos, identificamos cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos que trasladar al personal, apoyados en estas iniciativas en material como infografías que vayan en pastillas que van muy directo a los cambios que necesitamos implementar, cuadros de mando y el correspondiente incentivo, un plan de incentivos que no necesariamente tiene que ser económico, sobre todo en esta época que está tan complicada, pero sí podemos manejar incentivos de otro tipo que permitan al chico conectarse con el modelo, impulsarlo y de esa forma realmente ver los cambios que a futuro queremos, ¿no? Y el coaching, un coaching constante que es parte del ciclo, seguimiento en las diferentes etapas de la llamada para mejorar los indicadores o los chicos que están dispersos de esa media o de la meta que queremos. Bueno, algunos datos de interés de este caso, que fue algo que implementamos, un diagnóstico que realizamos para una empresa muy conocida. No quiero enfocarme en el sector, porque realmente esto aplicaría para cualquier empresa que ofrezca servicios. Entonces, simplemente quiero centrarme en que es una compañía que brinda atención al cliente, ¿no? American Call Center como proveedor, logramos identificar de un gran volumen de llamadas, que fueron 172.286 llamadas, las que se analizaron en este caso, con 328 segundos de tiempo de promedio de conversación. Ojo que ya aquí no lo estamos sacando de una plataforma telefónica, el dato no me lo están dando allá, sino directamente de las grabaciones que están siendo analizadas. Y un NPS que para este caso venía como ejemplo en 55,64%. Acá en la parte de las gráficas, lo que podemos ver un poquito es el comportamiento tanto del NPS, que está en la línea de color rojo, como el índice de satisfacción automática que nosotros marcamos con Speech Analytics. Y vemos que existen ciertas brechas en los diferentes motivos de llamada, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que cuando el servicio no le funciona al cliente, obviamente está muy impactado, muy golpeado, y ese NPS, por ende, también está muy bajo. En los casos de problemas, por ejemplo, con reclamos o trámites, cuando el cliente llama a hacer un reclamo, generar un trámite, pues obviamente existe un NPS muy golpeado y un índice de satisfacción que va por la misma línea. Eso pasa también cuando piden una visita o alguna instalación en la casa o en el domicilio o en la oficina del cliente. Entonces, se ven muy golpeados esos puntos de contacto que está teniendo el cliente ahí, hay que tener en consideración para empezar a mejorar. Pero existe una brecha en la que existen diferencias entre las dos variables, que son el NPS y el índice de satisfacción, y bueno, tiene cierta lógica porque si hablamos de NPS, normalmente cuando a nosotros nos han encuestado y nos hacen una pregunta, pues tenemos en la cabeza experiencias pasadas que no fueron resueltas y probablemente siempre estamos calificando bajo ese argumento y no necesariamente la atención que está brindando el chico o la chica, pero el índice de satisfacción automática lo que genera es una información directamente de la interacción. Entonces, por eso pueden existir cierto grado de diferencia. La idea es que esa brecha se vaya acortando lo más pronto posible. Ahora, también logramos identificar a través de la metadata que conseguimos para este caso, que de las dos ciudades principales en el Ecuador, en Guayaquil existía una mejor aceptación del servicio, por decirlo de alguna manera, un NPS un poco más alto, y en una región como Quito, en la ciudad de Quito, estábamos en 51,63%. ¿Qué notamos ahí de importante y de interesante? Es que en la ciudad en la que estamos mejor en NPS, pues existe un tiempo de conversación más alto, ¿sí? Normalmente los tiempos de atención en los contact centers pues son ustedes saben que bajo presión necesitamos mejorarlos, necesitamos controlarlos porque por detrás del tiempo hay dinero y eso es comprensible. Sin embargo, para el cliente, la percepción cuando somos muy rápidos en el manejo de la información puede ser que estamos muy apurados y queremos simplemente sacarlo del camino. Entonces, eso es lo que hay que considerar y justamente fue un dato que nos salió y lo vamos a ver más adelante también. Acá en la parte inferior del lado derecho, lo que observamos es un análisis que salió para este caso también en 3 bloques que consideramos muy importantes y que están categorizados dentro de la herramienta de Speech Analytics y que son medidos también. La parte de insatisfacción, el cliente que amenaza con irse de la empresa
y el cliente que finalmente se da de baja o termina yéndose de la compañía. Las dos barras que tenemos acá de color verde y de color rojo, bueno, la una son los clientes que son promotores y la otra son los detractores. Lo que queremos dar a entender con esto es que en ambos casos, o sea, no hay garantías. El cliente que te calificó como promotor, así como el que te calificó como detractor, en la llamada tienen una insatisfacción que la expresan, ¿sí? Y que fue detectada a través de la herramienta. Por otro lado, los clientes, obviamente en un mayor porcentaje cuando son detractores, pues amenazan con irse. Y finalmente, los clientes que se van de la compañía, que renuncian, cancelan o inactivan, finalmente, no importa si son promotores o detractores, igual se van, ¿sí? Por eso es importantísimo analizar más a profundidad qué está pasando, como para poder lograr mejores resultados, no solo en el indicador de NPS, que a simple vista puede ser muy bueno, muy alto, puede ser el ideal incluso en base a la meta, pero sin embargo por detrás tenemos clientes que si igual se van a ir, pues no nos sirve de nada. Entonces, el índice de satisfacción justo llega a complementar esa parte. También aquí analizamos los polos opuestos o los extremos, ¿ya? Que son los clientes muy insatisfechos y los clientes satisfechos. Estos clientes muy insatisfechos, que evaluaron con 0, 1 y 2 en el NPS, y clientes muy satisfechos que evaluaron con 9 y con 10. ¿Qué pasó acá? ¿Qué dato encontramos? Bueno, encontramos que el 59% de los casos de los clientes que evaluaron con 0, 1 y 2 eran clientes que estaban con una insatisfacción explícita en la llamada, lo daban a entender. En un 95% de los casos era relacionado al producto o al servicio que esta empresa brinda, y en un 24% era relacionado al asesor. Aquí no suman y no se complementan estos valores porque existían llamadas en las que en ambos el cliente estaba realmente molesto con ambos participantes, ¿no? Con la empresa o con el asesor, y con el asesor. Y vimos que un 30% de las llamadas, el teleoperador hacía un intento por manejar esa insatisfacción del cliente, empatizar con él e intentar calmarlo. Con los clientes muy satisfechos que tenían un 9 y un 10 de calificación, vimos que, asimismo, existía insatisfacción explícita en un menor grado, que era un 26%, pero lo que vimos interesante es que el manejo de la insatisfacción, cuando el cliente calificó con 9 y con 10, era el doble de lo que era con los clientes insatisfechos. ¿Qué quiere decir esto? Que el simple hecho de manejar la insatisfacción, de empatizar con el cliente, hacerle entender que estamos dispuestos a ayudarle con su problema en ese momento, ponernos en sus zapatos, solo esa partecita hacía que tengamos mayores probabilidades de que nos califique con un 9 y con un 10. ¿Sí? Bueno, dentro del entendimiento que se hizo para esta gestión, pues quisimos separar un poco por rangos de horario para poder identificar en qué parte del día se concentraba el mayor volumen de llamadas y qué indicador, tanto de NPS como de índice de satisfacción, nos genera. Entonces vimos que el horario de 9 a 3 de la tarde es el bloque en el que se concentraba el mayor número de interacciones, de llamadas, y los motivos por los cuales el cliente se estaba contactando en esos horarios, así como el NPS y el índice de satisfacción. Veíamos que en la madrugada, un caso bastante interesante de analizar, fue que en la madrugada el índice de satisfacción estaba disparado por encima, muy alto, muy bien, lo mismo que en la noche, con 82%, pero el NPS estaba muy golpeado. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasa es que en la madrugada el chico es muy amable, atiende muy bien, por eso la evaluación es buena en el índice de satisfacción, pero no puede resolver porque hay muchas transacciones que durante la madrugada él no puede realizar. Entonces eso ocasionaba que el cliente, a pesar de que haya sido excelentemente atendido por el chico o por el operador, resultara con un NPS muy, muy bajo, ¿sí? Bueno, hicimos un análisis de los asesores. Aquí segmentamos dos grupos, el grupo de asesores top, otro grupo de asesores que eran más, que eran del bottom, o sea, que estaban más abajo en el NPS, en el cumplimiento. Y bueno, aquí se confirma lo que vimos al inicio, era que el tiempo de conversación de los operadores que tienen un mejor cumplimiento en NPS estaba por encima de los compañeros que tienen o tenían un bajo rendimiento en el NPS. Separamos la gestión en 3 bloques para analizar en la apertura cómo le iba a los chicos que tienen un buen manejo de NPS, el entendimiento y la solución. Y vimos que en la apertura, los asesores o los teleoperadores que saludan de mejor manera,
¿sí? Y que el Speech Analytics reconoce, porque había muchos casos que iban muy veloz y no se les entendía lo que decían, entonces no les marcaba. Para el cliente eso tenía un impacto negativo en, en la satisfacción. En la parte de entendimiento observamos algo interesante y desde ahí ya se empezaron a apalancar las primeras iniciativas y el camino a seguir con este modelo para que el resto de operadores puedan disminuir esa brecha y pasar al grupo de los top. Era que los chicos que generan más empatía con el cliente tienen un mejor cumplimiento de NPS, lo vimos un poco hace un momento en el análisis anterior. Fórmulas de cortesía, también los teleoperadores que utilizan más palabras de cortesía durante la interacción con el cliente tienen más opciones de que sean calificados con una nota muy buena de NPS, y también la parte de satisfacción la tienen por encima. Un dato interesante en la solución, que también apalanca un poco los resultados, es que los chicos que tienen un mejor cumplimiento en el NPS transfieren muchísimo menos a otras áreas, o sea, ellos son más resolutivos, ¿sí? Tampoco vimos escenarios en los que los chicos están por debajo en el motivo de volver a llamar. O sea, no, en ese KPI de volver a llamar, ellos no le dicen al cliente vuelva a contactarse porque no tengo sistema, no, nunca. Tratan de resolver el problema y eso es valorado y apreciado por el cliente. Bueno, ¿qué otro dato sacamos acá en este análisis? Tomamos llamadas del último mes, del mes de agosto. Tomamos 55.336 llamadas y determinamos que de esas llamadas reconocía la herramienta en el análisis un 10% de clientes molestos, histéricos, muy enojados realmente con la compañía. Entonces, lo que pasó en ese momento es que seleccionamos de ese 10% para identificar cuál era el motivo por el cual el cliente estaba molesto. Y vimos que no le funcionaba el servicio en un 61%, era el motivo principal. Generamos un ranking de asesores para poder establecer cuál es el comportamiento de los chicos basado en el cliente que estuviera conflictivo o molesto. Entonces tenemos casos de chicos que del total de las 5.000 llamadas, 276 le pertenecen al asesor 1, al asesor 2, al asesor 3, obviamente no he puesto nombre acá, pero ahí ya podemos ver un comportamiento. ¿Por qué un teleoperador puede tener o llegar a tener tantas llamadas de clientes molestos y por qué difieren el 1 del 39 que está aquí en la lámina, ¿no? Y bueno, eso puede ser porque contestó X volumen de llamadas y obviamente va a tener más clientes molestos en su bloque. Sin embargo, quisimos hacerlo también por porcentajes. Entonces acá logramos ver del total de llamadas que el asesor atendió, qué porcentaje de clientes se expresaban de forma grosera o estaban muy molestos. Entonces aquí ya pudimos tener un ranking ya más enfocado en el volumen de transacciones que cada chico atiende y pudimos ver, bueno, que el primer caso, el 15% de las llamadas que el asesor número 1 atendió son clientes que expresan su malestar. Y eso puede deberse a varios factores, a que yo no estoy manejando como teleoperador la llamada de forma adecuada, o al contrario, veo que estoy recibiendo muchas llamadas de clientes enojados, pero tengo un NPS positivo, como está aquí del lado izquierdo. Entonces ya ahí empiezo a tener más detalles, empiezo a tener alertas, empiezo a poder identificar cuáles son los chicos con los que se tiene que trabajar y cuáles no. Como dato, al final, bueno, se genera un diagnóstico. Esto por por cuestiones de tiempo, pues no pudimos colocar el resto de la información. Esta es la primera parte, ya que de aquí vamos hacia adelante. Este es solamente el diagnóstico. Acá identificamos qué es lo que ha pasado y luego ya se traza un camino y luego empezamos a ver los resultados. Pero bueno, ¿qué hicimos aquí? Aquí lo que hicimos es que tomamos un grupo de agentes élite para confirmar y corroborar que los análisis anteriores estuvieran adecuados. Entonces cogimos chicos que tenían más de 1.000 llamadas, ¿sí? El éxito de las herramientas de analítica de información es el volumen que podemos alcanzar. Entonces, a diferencia del monitoreo tradicional o de las auditorías en las que nos basábamos en muestreos, pues acá tenemos una información que es mucho menos sesgada y una vez parametrizada, pues no hay error incluso humano, como puede existir en el monitoreo tradicional. Y cogimos un grupo de chicos con más de 1.000 llamadas, cogimos ese mismo grupo de chicos que es élite, con un NPS mayor al 60% y un índice de satisfacción automático ponderado de más de 50. ¿Qué hicimos en este caso? ¿O qué determinamos? ¿Qué se detectó luego de tomar este bloque de agentes élite? Es que todos los chicos que eran élite
en cuanto a satisfacción con el cliente, pues generaban empatía con ellos, ¿ya? Pero el 40% que tuvo mejor nota dentro de ese top, ellos generaban mucho más empatía, o sea, tenían un indicador mucho mejor que sus compañeros y eso hacía que tuvieran una mejor nota. También notamos una pequeña diferencia en la personalización. Los chicos que obtuvieron un mejor indicador de NPS e índice de satisfacción personalizaban en el contacto o en la interacción con el cliente. Sí, de los agentes, de todos estos agentes que eran élite o son élite, pero los que estaban en los últimos puestos de este grupo élite, ellos tenían afectado un parámetro que es el de lenguaje profesional, ¿sí? Entonces el cliente valora mucho esta parte y estos chicos que tenían afectado ese indicador, que son el 20% del grupo, pues tenían una nota menor y por eso estaban dentro de los bottom del grupo de élite. Y finalmente identificamos que el 80% de los agentes con mejor NPS resuelven en primer contacto. Tenían, como mencioné hace un momento, no le decían al cliente nunca que tenía un error en el sistema, no direccionaban a un punto físico y no hacían que el cliente vuelva a contactarse, sino que trataban de ser muy resolutivos en su llamada y eso tiene un alto impacto. Entonces, ¿qué se determinó acá? Que los clientes valoran para este caso una atención empática, ¿ya? Estos son los impulsores de la satisfacción y es algo que en este momento, mejor dicho, antes, con un monitoreo tradicional, quizás nos hubiéramos demorado un poco más, hubiéramos establecido, determinado a través de un volumen interesante de llamadas, los mismos aspectos, pero la diferencia es que ahora los podemos medir y controlar, porque cada una de estas variables están parametrizadas dentro de la herramienta y a través de dashboards yo puedo ver de forma masiva, casi que en línea, quiénes son las personas que están cumpliendo o que están incumpliendo la buena práctica detectada y que te garantiza que vas a tener un mejor indicador. Entonces, ¿qué valoran aquí los clientes? Atención empática, lenguaje profesional, que se personalice en la interacción y la resolución en primer contacto. A partir de esto, como digo, se implementan ya las iniciativas, se traslada la información a los grupos de agentes que están impactando la satisfacción de forma negativa y empezamos a trabajar ya con resultados a la vista, porque parte de los problemas que hemos tenido regularmente en los call centers es que no teníamos la información a la vista y con esto ya logramos tenerlo muy visible y nos da un campo de acción ilimitado. Con la analítica, pues esto no inicia y no termina, sino que hay que estar en constante mejora y cambio, ¿sí? Creo que fui a una velocidad adecuada, tomando en cuenta que ya teníamos un tiempo de retraso y que creo que pudimos haber abarcado todo el tema que el día de hoy les quería compartir, un caso bastante práctico de cómo utilizar herramientas tan potentes como Speech Analytics y ya aterrizado a la realidad de un cliente en particular con los primeros quick wins que ya podemos tener como opción de mejora, ¿sí? Sofi, no sé si tengan ahí ahora sí preguntas. Sí, yo creo que tenemos unas preguntas acá. Muy buena la presentación. Muchas gracias por la participación. Una vez implementado el modelo, ¿se debe realizar el mantenimiento del mismo o es estático? No es estático para nada, en lo absoluto. Este modelo tiene que estar en constante cambio y actualización, ya que todos los días, al hacer escuchas, porque no desaparece el monitoreo tradicional, al hacer estas escuchas con los chicos, vamos detectando nuevas prácticas. Una buena práctica que salió justo de este modelo es en esta época en la que estamos de post-COVID, detectamos que había una chica que le decía al saludar al cliente que esperaba, buenas tardes, le saluda, por ejemplo, Álvaro Rodríguez, espero que usted se encuentre muy bien junto con su familia. Y eso tenía un alto impacto en la satisfacción y entonces nos tocó sobre la marcha cambiarlo para que el resto de chicos también lo empezaran a aplicar porque vimos que los clientes que los recibías de esa manera, pues te calificaban de muy buena forma. Entonces esto tiene que ser muy dinámico. Siempre vamos a estar mejorando el modelo, no se puede quedar estático. Muy bien. Hay otra que dice, ¿cómo rentabilizamos la satisfacción del cliente? Sí, en la parte de la satisfacción, en el inbound, muchas veces nos podemos llegar a preguntar, bueno, pero
suena todo muy bonito, qué bueno que atiendo al cliente, pero ¿cómo yo gano como empresa, no? Entonces, si no logramos rentabilizar la atención al cliente, pues estamos equivocados. ¿Cómo lo logras rentabilizar? Un cliente bien atendido, un cliente satisfecho, pues un cliente potencial de hacer un cross-selling, de hacerle una venta en la próxima llamada que él tenga al contact center, o incluso pues de referirnos con familiares, como muy bien lo dice el NPS, o con amigos. Entonces, por ahí va la rentabilización de ese cliente que está bien atendido, que vuelve a consumir, que vuelve a comprar, que pues se mantiene con la empresa. Perfecto. Hay una acá de José Luis Martínez que dice, el porcentaje de clientes insatisfechos que fueron falsos negativos, o sea, no se detectaron como insatisfechos, ¿es significativo? Me repites que no te escuché, se me Sí, cortó. está acá en el chat, mira, no sé si A la, ver, si la ves ahí, tal vez es más fácil. José Luis, ya. Me dice Es- el porcentaje de clientes insatisfechos que fueron falsos negativos no se detectaron como insatisfechos, ¿es significativo? Bueno, no tuvimos un alto porcentaje de falsos negativos. Dentro de la metodología que nosotros aplicamos, pues tenemos una validación de los términos y de las categorías que montamos en el Speech Analytics, y justamente eso va apuntando a que se vayan depurando las cantidades de llamadas que pueden salirte como un dato falso. Entonces, en el análisis previo que se hizo, en el entendimiento inicial y cuando se levantó la metodología y se implementó el modelo, pues justamente fuimos excluyendo todo ese tipo de falsos negativos a medida que íbamos avanzando en el análisis. Entonces no tuvimos mayor cantidad, no es significativo, y en este caso puntual no tuvimos ese problema. Bien, acá te ponen muchas gracias, muy buena la presentación, felicitaciones. Muchas No sé si hay alguna gracias. otra pregunta. Ahí está, Ale. Bueno, dejo una. Bueno, yo simplemente quiero agradecerte. La verdad que excelente la presentación, súper interesante. Gracias a usted. Obviamente, si llega a haber más preguntas, te las paso. Y bueno, invito a todos a que ingresen a la comunidad. Me cuesta un poco hablar porque me escucho con eco. Así que bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Fue un placer, fue un gusto tenerte. Quedamos en contacto. Les agradezco a todos la presencia y tenemos un último anuncio. Patricio, ¿estás? Patricio tiene para decirnos quién fue el ganador de Génesis. Correcto. ¿Cómo están? A ver, permítanme compartirlo. De paso lo mostramos. Se te escucha muy bajito, A ver. ¿Mejoró el audio? un poquito, sí. A ver. Más simple. Permítanme compartir. Bien. Y acá estamos. Y voy a poner el hide que hoy no puse cuando presentaba. Entonces, ¿se ve, no? ¿Se ve, Ale, en pantalla? Sí. Sí, se ve, sí. Bien, bueno, el resultado del sorteo, el puesto número 1 gana la consultoría que habíamos anunciado y un premio gourmet sorpresa, y los puestos del 2 al 5 también unos premios sorpresa. Así que mañana se va a estar comunicando el equipo de Génesis con los ganadores. Bueno, muchísimas gracias, Patricio. Por favor. Bueno, ahora sí, vamos a dar por terminada la conferencia. Les agradezco nuevamente a todos los oradores que participaron activamente en la elaboración de este programa, a los sponsors y a todos ustedes que desde muy tempranito estuvieron conectados. Los invito a seguir el networking en la comunidad y bueno, quedamos en contacto. Ahora les vamos a dejar un pequeño videíto con las enseñanzas del Congreso. Esto fue un consejo que me dio Sergio Rodsevich hace unos meses y ya lo tomé como propio. Así que ya es una buena práctica que en todos los congresos que vamos a hacer, la vamos a tener en práctica, valga la redundancia. Cada vez que termine un congreso, vamos a mandarle a los asistentes un resumen con las enseñanzas, los bullets más importantes de cada uno de los disertantes. Así que bueno, muchísimas gracias. Quedamos en contacto.